5 de febrero de 2019. Tema 43. Intervención en el mercado de suelo, patrimonio público de suelo, objeto, bienes integrantes y destino, gestión y transmisión. Intervención en el mercado del suelo según el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. Artículo 368. Objeto. Los patrimonios públicos de suelo son instrumentos de intervención administrativa en el mercado inmobiliario que tienen por objeto contribuir a la regulación del mercado del suelo con el fin de a. Favorecer el cumplimiento del derecho constitucional de disponer de una vivienda digna, así como de asegurar la disponibilidad de suelo para actividades productivas. B. Reservar el suelo para ejecución de sistemas generales y demás dotaciones públicas y para la ejecución de los instrumentos de ordenación del territorio. C. Facilitar la agilidad y eficacia de la gestión urbanística y la mejor ejecución de las determinaciones de los instrumentos de ordenación del territorio y planeamiento urbano vigente. Artículo 368. Patrimonio municipal de suelo. Los municipios que cuenten con un instrumento de ordenación general como Plan General de Ordenación Urbana o normas urbanísticas municipales deben gestionar su propio patrimonio municipal de suelo. No necesitan un acuerdo expreso para la constitución de dicho patrimonio, sino que deben aplicar directamente lo dispuesto aquí a los bienes inmuebles que lo integran. Patrimonio provincial de suelo. La Diputación Provincial debe gestionar su propio patrimonio provincial de suelo con las finalidades del artículo 368, debiendo además contribuir a la consecución de los fines de los demás patrimonios de la provincia. Las diputaciones no necesitan acuerdo expreso, sino que deben aplicar directamente lo dispuesto aquí. Patrimonios de suelo de Castilla y León. La Administración de la Comunidad Autónoma debe gestionar el patrimonio de suelo de Castilla y León con las finalidades del artículo 368, debiendo además contribuir con los fines de los demás patrimonios de suelo, en particular en cuanto a la regulación del mercado de suelo en municipios de más de 20.000 habitantes y en su entorno de influencia. No necesita acuerdo expreso para la constitución de los patrimonios públicos de suelo, sino aplicar directamente lo aquí dispuesto. Bienes integrantes de los patrimonios públicos de suelo. Bienes y derechos sobre el suelo. A. Bienes, recursos y derechos que adquiera la Administración, incluido el aprovechamiento que sea del que corresponde a los propietarios. B. Los siguientes bienes inmuebles. Terrenos que pertenecen ya a patrimonio público de suelo, que sean clasificados como suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable de uso residencial por el instrumento de planeamiento general o por algún instrumento de ordenación del territorio. Terrenos adquiridos mediante expropiación, compra, permuta o cualquier otro título con el fin de incorporarlos a los propios patrimonios. Terrenos adquiridos por cesiones y expropiaciones urbanísticas, derechos de tanteo y retracto, por la ejecución del planeamiento urbanístico o los instrumentos de ordenación del territorio. Fondos. También son patrimonio público de suelo los siguientes fondos. Primero, créditos que tengan como garantía hipotecaria los bienes de los patrimonios públicos de suelo. Acciones o participaciones que se suscriban en sociedades en las que se aporten patrimonio público de suelo. Tercero, transferencias y consignaciones presupuestarias cuya finalidad sea la conservación, ampliación o gestión de los patrimonios públicos de suelo. Construcciones sobre los terrenos y aprovechamiento. En los terrenos se incluyen también las construcciones sobre ellos, así como los derechos de aprovechamiento de que sea titular la Administración. La materialización del aprovechamiento debe efectuarse sobre parcelas resultantes de las actuaciones urbanísticas que las ha generado, salvo cuando por calificación urbana resulte incompatible con los fines de los patrimonios públicos de suelo. Artículo 373. Naturaleza. Los patrimonios públicos de suelo son un tipo de bienes patrimoniales. Están vinculados a los fines específicos señalados y constituyen un patrimonio separado de los restantes bienes de la Administración titular. A efectos del régimen aplicable a los actos de disposición tendrán la consideración de bienes patrimoniales. Artículo 374. Destino. Los patrimonios públicos de suelo, que son derechos, fondos, ingresos por enajenación, deben destinarse necesariamente a alguno de los siguientes fines de interés social siempre
que sean compatibles con el planeamiento urbanístico y con los instrumentos de ordenación del territorio. A. Construcción de VPO. B. Ejecución de sistemas generales y otras dotaciones públicas urbanísticas. C. Compensación a propietarios por expropiación, ocupación directa, que estén en una unidad de actuación con un aprovechamiento inferior al que les corresponde. D. Conservación, gestión, ampliación de los propios patrimonios públicos de suelo siempre que se trate de gastos de capital. D. Conservación, gestión, ampliación de los propios patrimonios públicos de suelo. Para la conservación de los patrimonios públicos de suelo, a los fondos, ingresos o derechos se deben utilizar para la conservación de los patrimonios públicos de suelo, como gastos por tributos, seguros, mantenimiento, limpieza, seguridad, etc., gastos de urbanización para que los terrenos alcancen la condición de solar, gastos por intereses, tramitación, comisiones de créditos adscritos a patrimonio público de suelo, gastos de elaboración de los instrumentos de planeamiento urbano, otros fines de interés social conforme a la normativa urbanística o la legislación sectorial compatibles con los instrumentos de ordenación del territorio del planeamiento urbano vigente o vinculados a su ejecución. También gastos vinculados a la protección o mejora de espacios naturales o de bienes de interés cultural, o para ejecución de actuaciones de regeneración o renovación urbana. Sección 3. Gestión. Artículo 375. Formas de gestión. Mediante cualquiera de estas dos formas. A. Gestión directa por la propia administración. O B. Gestión por otras administraciones públicas, entidades dependientes de las mismas, mancomunidades, consorcios o sociedades urbanísticas. Las administraciones públicas pueden utilizar la expropiación forzosa para ampliar los patrimonios públicos de suelo. Artículo 376. Documentación contable. Se deben documentar de forma expresa y diferenciar los patrimonios públicos de suelo, así como sus movimientos, enajenaciones, destino final, flujo y afectación de los fondos adscritos a patrimonio público de suelo con técnicas de contabilidad pública. La gestión anual de los patrimonios públicos de suelo debe acompañar a la liquidación de las cuentas correspondientes a la ejecución de los presupuestos de su administración tributaria. Reservas de terrenos. El Plan General de Ordenación Urbana debe delimitar reservas de terrenos de cualquier clase con el objetivo de ampliar los patrimonios públicos de suelo, y los demás instrumentos de planeamiento general, así como los instrumentos de ordenación del territorio, también pueden delimitar reservas. Solo los instrumentos de planeamiento general o de instrumentos de ordenación del territorio. La aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento general y instrumentos de ordenación del territorio implica la declaración de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación, a efectos expropiatorios de los terrenos incluidos en la reserva, por un plazo máximo de 4 años, así como la sujeción de las transmisiones de dichos terrenos a los derechos de tanteo y retracto a favor de la administración titular del patrimonio. Transmisión. La transmisión de los patrimonios públicos de suelo debe asegurar la vinculación de su destino a los fines previstos y el cumplimiento de los plazos de urbanización y edificación, y el respeto al precio máximo de venta en caso de VPO o suelo destinado a su construcción. Carácter oneroso. Por precio igual o superior al valor de su aprovechamiento mediante enajenación o permuta. La transmisión de los patrimonios públicos de suelo debe tener carácter oneroso por regla general. Excepcionalmente puede ser gratuita
Puede ser directa, sin previo concurso mediante enajenación o permuta directa. Puede ser por enajenación o permuta. La regla general para la transmisión de los patrimonios públicos de suelo es que la permuta sea mediante un concurso público. También puede ser mediante subasta. Entonces, transmisión. Primero, con carácter oneroso, ha de ser por precio igual o superior al valor de su aprovechamiento mediante una enajenación o permuta previo concurso público. O sea, la regla general es carácter oneroso previo concurso público. Excepcionalmente puede ser gratuita o a precio inferior al valor de su aprovechamiento. En los casos previstos en el artículo 380, que estos son a favor de otras administraciones públicas, mancomunidades, empresas públicas o entidades privadas sin ánimo de lucro, siempre que se comprometan de forma expresa a destinarlos a los fines del artículo 374, que eran construcción de VPO, ejecución de sistemas generales o dotaciones públicas, compensación a propietarios, conservación o gestión de los propios patrimonios públicos de suelo, o otros fines de interés social conforme a la normativa urbanística o a la legislación sectorial, o protección o mejora de especies naturales, o actuaciones de renovación, rehabilitación y regeneración urbana. Vale, entonces la transmisión es normalmente previo concurso público, excepcionalmente puede ser gratuita o por precio inferior cuando son para los casos previstos en el artículo 380. También puede ser sin previo concurso mediante enajenación o permuta directa en los casos previstos en los artículos 381 y 382 por precio no inferior al valor de su aprovechamiento. Es decir, sin concurso, pero por precio no inferior al valor de su aprovechamiento, puede ser en los siguientes casos, según los artículos 381 y 382. Por retribución a los urbanizadores en las actuaciones urbanísticas, enajenación a favor de los propietarios a los que corresponda un aprovechamiento superior al que pueden en la unidad de actuación que les corresponde, a favor de las entidades sociales sin ánimo de lucro para construcción de viviendas de protección pública o sindicales. La enajenación directa requiere que se impongan plazos concretos de urbanización y edificación, se acredite la situación del adquiriente si es de un tipo de lo señalado, si es para vivienda de protección pública, y se acredita el importe o justiprecio de la retribución. Artículo 382. Enajenación por permuta. Puede ser en los casos en que se acredite la mayor conveniencia de la permuta frente a otras formas de enajenación posible, la vinculación de la permuta a los fines previstos en el artículo 374, la valoración de los bienes objeto de permuta y, en su caso, la forma de pago y diferencia entre valoraciones. Permuta directa. Como regla general, la permuta será mediante concurso público. No obstante, puede realizarse permuta directa cuando se justifique la idoneidad de los bienes inmuebles a obtener para satisfacer necesidades públicas. Subasta. Mediante subasta, en los casos del artículo 382 bis, los bienes de los patrimonios públicos de suelo cuyas determinaciones urbanísticas resultan incompatibles con los fines previstos en el artículo 374
se podrán transmitir mediante subasta, por precio no inferior al valor de su aprovechamiento, debiendo destinarse los ingresos obtenidos a los mismos fines. Artículo 379. Enajenación mediante concurso. En el supuesto ordinario, por precio igual o superior al valor de su aprovechamiento, el pliego de condiciones debe señalar, según los casos, el precio mínimo de enajenación, que tiene que ser siempre mayor del valor de su aprovechamiento, precios máximos de venta o arrendamiento de los bienes inmuebles a edificar, plazos de urbanización y edificación, criterios de adjudicación, otras condiciones que procedan, y si el concurso quedara desierto durante el plazo de 1 año a contar desde la resolución, los bienes inmuebles de que se trate pueden enajenarse de forma directa.